Bienvenidos a Reiki. La curva de aprendizaje. Pues, aunque no lo creas, aunque no lo hayas pensado nunca, es una de las razones por las que muchas veces no te salen las cosas tal y como esperas o como quieres. Sobre la curva de aprendizaje hay mucha literatura. De hecho, últimamente se habla y a la vez no se habla, porque tampoco se quiere explicar. Y esta curva está constantemente en nuestras vidas. Y hoy te vamos a explicar el qué es y cómo superarla. Aunque la clave, no cabe duda, que es la paciencia. Y la paciencia es la que te va a ayudar a conseguir que esa curva de aprendizaje se pase lo antes posible. Pero luego vendrá otra curva de aprendizaje y otra curva de aprendizaje, y así es la vida, porque es una constante curva de aprendizaje. Mirar, si nos ponemos en términos hablamos automovilísticos, de construcción de coches, de construcción de casas, lo que se hace con la curva de aprendizaje pues es intentar aminorar costes, aminorar tiempos, aminorar... es una estrategia. Y nuestra vida en el fondo puede ser una estrategia y tú puedes vivirla según como tú quieras, pero antes de nada tienes que planificar un poco lo que quieres en tu vida. Ya hemos hablado en algún programa de cómo planificar tu vida, cómo conseguir que esas metas que quieres, sean siendo realistas, se consigan. Es muy importante el soñar, es muy importante imaginar, y como hacen los arquitectos, lo primero que hacen es un diseño de la casa que quieren construir, o del local, o de lo que sea. Y eso es lo que se debe hacer en la vida de cada uno. Diseñarse un poco la vida, decir a dónde se quiere estar dentro de 5 años, por eso es una pregunta que hacen mucho en recursos humanos, porque lo que quieren saber es hacia dónde quieres ir. Y si esa pregunta te la encuentras como nueva, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Eso es que no estás planificando tu vida y que te estás dejando llevar, y como dicen muchos, dejarte fluir. Y cuidado con dejarse fluir, porque a lo mejor te estás llevando por un río que no te conviene para nada. Bueno, pues la curva de aprendizaje es cuando tú te empiezas a hacer un trabajo, empiezas a hacer un proyecto, quieres decidir, pues voy a aprender inglés. Al principio, la curva es muy alta, ¿vale? Y eso lo que significa es que va a costarte al principio. Todo cuesta al principio, porque es nuevo, porque el aprendizaje requiere esfuerzo, requiere ganas, requiere tiempo, requiere muchas cosas que muchas veces nos molesta. Por eso cuando la gente quiere empezar a dejar quiere adelgazar o quiere dejar un vicio, como puede ser fumar o el alcohol o quiere empezar a correr, pues le cuesta tanto. ¿Y por qué le cuesta tanto? Porque es algo nuevo, algo novedoso, algo que está introduciendo en su vida. De hecho, siempre se habla de la ley de los 21 días, que te tardas 21 días en adaptarte a algo nuevo. Y esos 21 días son bastante complejos. También se habla de los 40 días. Bueno, cada uno tiene su tiempo y en esto para mí no existe una medida clara, pero es una medida individual que cuando tú te pones a hacer algo, normalmente, pongamos, aprender inglés, aprender un idioma, siempre nos es bastante complejo, y más en España, porque nos cuesta mucho, porque no estamos acostumbrados y porque la educación pues es lo que es y no suelen enseñar claramente lo que es un idioma, cuando realmente habría que inmiscuirse dentro de ese idioma para entender realmente cómo funciona ese idioma. Pero dejándolo ahí, cuando tú entras a aprender un idioma, todo te extraña, porque claro, son todo palabras, concretamente en inglés se escriben de una manera, se pronuncian de otra, y depende de cómo sea la entonación, significa una cosa, significa otra, y de hecho todo va al revés. O ellos dirían que lo nuestro va al revés. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que cuando estás haciendo esto, estás aprendiendo ese idioma, empiezan a aparecer muchos problemas, porque no sabes a lo mejor los artículos, o no sabes cómo se deriva cómo se hace un verbo, cómo son las 3 formas, nos es complejo. Entonces ahí es cuando hay que realizar tiempo, hay que realizar un estudio, hay que realizar muchas pruebas, escuchar emisoras en inglés. Ahora mismo, pues con internet podemos escuchar radios de todo el mundo. A la vez podemos leer libros, empezar por ejemplo con libros de niños, que es como mejor se aprende, porque los niños también tienen que aprender su idioma, aunque sean naturales de esa zona. Y al principio nos va a costar mucho. Y ahí es donde está lo difícil de la curva de aprendizaje.
lo que hay que tener claro también, una vez que estás en este punto de comienzo de aprendizaje, lo que hay que tener claro es de que vamos a cometer errores y que vamos a mejorar esos errores. Nadie aprende un idioma de un día para otro. Se tardan tiempo, esfuerzo, algo poco valorado en el mundo en que vivimos, y cuando tú empiezas a poco a suministrar ese tiempo, la curva de aprendizaje se va haciendo más relajada. Al principio conseguirás pues un nivel de inglés, pues nivel 1, por decirlo de alguna manera. Entonces habrás pasado el primer corte de la primera curva de aprendizaje. A partir de ahí, pues evidentemente empezarás a querer soltarte y poder ir a un restaurante, poder leer la carta, entender la carta y poder explicarte igual que te puedes explicar en tu idioma original. Ahí empieza una nueva curva de aprendizaje en el que ya te tienes que desarrollar con más gente, que tienes que pedir y tienes que utilizar un inglés, como dicen, turista, por lo menos para saberte mover y pedir que la ensalada que pidas traiga lo que tú has entendido. Eso es la curva de aprendizaje, es un continuo aprendizaje, continuo, que lo que va a crearte muchas veces es problemas. Pero es que esa es la clave. La experiencia no se consigue comprender hasta que no se pasa por ella. Y eso, por ejemplo, eso es lo que, por ejemplo, ahora mismo está pasando en el mundo. O sea, el mundo tiene un problema de curva de aprendizaje que debería estar respondiendo, y hablo, por ejemplo, de la crisis, de que ya se conoce cómo es la crisis y esa curva de aprendizaje ya tendría que estar mejorada. Pero a hechos resueltos no está llegando a la masa, al pueblo, a todo el mundo. ¿Y eso por qué es? Porque quizás ya se conoce ese paso y tampoco interesa que estemos todos tan libres o tan bien, ¿no? Es como los brotes verdes que dicen que hay en España, esto cada vez es un desastre, no cuadran las cifras y eso en cualquier empresa. Mucha gente que estaría llevando una empresa estaría despedido, estaría en la calle, estaría en el paro y estaría buscando otro tipo de cosas. Y hoy, a día de hoy, resulta que siguen siendo políticos y siguen llevando altos cargos. Por eso, la curva de aprendizaje que hemos pasado con la crisis ya tendría que estar superada y tendríamos que estar con otro tipo de curvas de aprendizaje, de mejoras energéticas, de mejoras de salud, de mejoras medioambientales y de otro tipo de cosas que son realmente lo que tocaría ahora. Pero a día de hoy, como decía una amiga mía el otro día, lo único que hago es pagar, pagar y pagar. Curva de aprendizaje la tenemos en nuestro día a día, constantemente, y todo depende de nuestra actitud. La actitud hace cambiar que un ser humano pueda mejorar claramente o estancarse. Por eso muchas veces cuando empiezas un idioma, te echas atrás, porque te parece todo muy grande. Y lo que consiste normalmente es que sigues, tú tira adelante, tú tira adelante, tú tira adelante, tú tira, continúa, vete aprendiendo palabras, vete aprendiendo los artículos, los verbos, los 4 verbos que usas. No hace falta tampoco muchas palabras para conseguir empezar a entender un idioma. Esto, ponemos otro ejemplo, que si tú eres panadero, el primer día que no has hecho pan en tu vida, pues empiezas a mezclar la masa, empiezas a mezclar la harina, el agua, y llega un momento que esto es un caos, no tienes ni idea, pero vas poco a poco aprendiendo, y gracias, por ejemplo, a YouTube, pues tenemos un montón de tutoriales de gente que es súper encantadora y que te enseña cómo hacer pan, cómo hacer una salsa, cómo hacer un ejercicio físico, que es muy interesante y eso es lo potente que tiene Internet y la red. Vamos poco a poco aprendiendo. Yo os pongo un ejemplo mío, y esto es lo que me sucedió con la tortilla de patatas. Yo conseguí durante 2 años hacer las peores tortillas de patata del mundo. No conseguía hacer una tortilla de patata, pero fui constante, fui insistente, fui preguntando en los sitios a la gente cómo es, porque hay que informarse de lo que tú estás haciendo para intentar mejorar tu sistema, ¿vale? Conseguí hacer una tortilla de patatas y además parece que gusta bastante, pero eso fue a consecuencia de un trabajo, de un tiempo, de una dedicación que a día de hoy no se valoran en el mundo actual. Pero independientemente de eso, si tú lo haces, no hace falta que busques un valor externo cuando realmente el que vas a sentirte beneficiado eres tú. Un día hablaremos sobre lo que representan los idiomas en el cerebro de cada uno, porque es igual que los nuevos aprendizajes, porque esto nos hace pensar de otra manera y nos ayuda a mejorar día a día.
y hay que vivir la experiencia lo mejor posible. Es lo que somos nosotros y nosotros somos lo más grande que tenemos para cada uno. Mucho ánimo, seguir ahí dándole caña a la curva de aprendizaje y entender de que todo tiene un proceso en esta vida. Muchísimas gracias y seguimos en BeReiki, en canal de YouTube, en Facebook y esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias, un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias.